así la vida pretende pasar, impune, sin más. Y el presente, un séquito de verdugos, degollando paso a paso y poco a poco el cuello intacto y puro que era la vida. Y la muerte, muertes naturales, instintivas, olvidadas, miserables. Y la miseria, ¿también estás tú aquí? ¿Eres indispensable o en alguna medida beneficiosa? Ah, claro, los beneficios, el capitalismo. Ese que renace de las adversidades y crea guerras. Pero, ¿qué hay del otro lado de las guerras? Triunfo, derrota, derechos, poder, o todo a la vez. Pero, ¿existe el triunfo sin derrota? ¿Y el derecho al poder? El saber para pensar, el pensar para decidir, el decidir en libertad. ¿Y tu barquito? ¿Sabes acaso lo que es la libertad? Allí lejos, en mi infancia, no habrían nacido todavía estas preguntas. Te las voy a poner a babor y a estribor para devolverte al niño que te puso en aquel estanque, que era como un mar inmenso, por si acaso él, en su conciencia de estrellas blancas, supiera responderme. Muerto de amor. ¿A ti te pilló allí? El año que llegué. ¿Sí? El año no, llegué justo después de Tlatelolco. Sí. Llegué en el 69. Y ofreciste un concierto, ¿no? Sí. Fue en el 68. Sí. Ajá. Fue justito. Sí. Pero bueno, fue como un despertar de México, ¿eh? La gente en México no sabía ni que existía nada de aquello, ¿no? En México Ya. la vida política del país y de las familias cambió a partir de Tlatelolco y a partir de que pues sus hijos pues estuvieron implicados en aquella historia y masacrados muchos y fue terrible porque fue inesperado también. La reacción del gobierno de Díaz Ordaz fue realmente impensable, ¿no? Aquello se pareció más, digamos, fue como una prolongación de lo que fue mayo del 68, la primavera de Praga, de todo lo que fue la reacción contra una forma, sistémica de gobierno, ¿no? Y en México fue especialmente diferente porque, así como en otros países, como en Francia evidentemente, o como Argentina, pues ha habido siempre una tradición política. Allí la tradición partidaria que podéis ver aquí en España pues no existía. Allí existía un único partido, Partido Revolucionario Institucional, que aún pervive y que aún tiene la presidencia hoy. Bueno, entonces, que en aquel momento, al ver que en la universidad pasaban cosas, no se le ocurrió otra que sacar al ejército y embestir la universidad, ¿no? Si a alguien le interesa, existen libros muy interesantes contando estas cosas. Sí, ha habido que investigar, ¿verdad? Mucho. Sí. Ha habido aquí debates intensos al principio de todo el proceso sobre la temática, la situación del país, la comparativa con cosas que han pasado allí, con las cosas que han pasado aquí también, ¿no? Sí, es todo. Yo lo que no os aconsejo es que tratéis de comparar nada, porque no hay nada que sea comparable, ¿no? No puedo decir esto es lo que pasó aquí, no tiene nada, es todo es distinto, ¿no? Es lo que ha pasado en cada sitio. Aquí no podemos entender, podemos entender una agresión de las fuerzas de seguridad contra la gente, porque pueden ocurrir, han ocurrido y puede ocurrir en un determinado momento, ¿no? Aquí no olvidemos el golpe de Estado que pretende dar Tejero y muchas cosas que han ocurrido, pero lo de México fue el despertar, también fue un crimen de Estado, pero fue el despertar de la gente también. O sea, en las casas no se hablaba de política, no existía la política, no existía.
porque no existía, no porque la gente tuviera miedo, no, es que no existía. O sea, allí había un partido y había otra cosa que era el PAN, y bueno, luego había grupos políticos de izquierda a los que escasamente votaban un grupo de ciudadanos politizados o militantes, todo esto, pero no formaban parte de la vida pública, de la vida familiar. O sea, la gente no se sentaba alrededor de la mesa. Incluso después de Tlatelolco, la gente tampoco hablaba. O sea, cuando un hijo se atrevía a plantear la cosa, era de alguna manera aconsejado a que no se metiera en asuntos de este tipo. Contarle algo de lo que la experiencia que ha supuesto para vosotros cantar sus temas. Claro. Eso es lo que querrás saber. Sí, ha sido un reto, ¿eh? Sí, pues, sí, la verdad. Yo lo que quiero que sepáis una cosa, que yo no voy a sentarme aquí con ningún espíritu de juzgar nada, de sorprenderme. Hombre, no, porque no, yo no, que las cosas no son así. O sea, de divertirme y de descubrir, nada más. No. Pero ha habido muchas emociones, muchas alegrías, muchas experiencias con las canciones, ¿verdad? Tanto como en las escenas. Han sido muy importantes. De hecho, hay una parte de la obra en que hay 6 canciones tuyas seguidas, sin ningún texto por medio. Porque han dado, digamos, la resolución del desenlace dramático de varios de los personajes. Y simplemente van 6 canciones una detrás de otra y la obra sigue desarrollando dramáticamente, sin necesidad de incluir textos. Eso ha sido un riesgo, pero que... Pero contarle. Sí, hablar vosotros, que yo llevo aquí callado, sin callar todo el rato. Y funcionen y diviértanse y lo demás chingue, ¿no? Que se diviertan y ya está, porque en el fondo es lo que, cuando hagan teatro, lo único que han de tratar es esto, es divertirse, ser felices, divertirse, descubrir dentro de cada personaje aquello que ustedes son y viceversa, es decir, dentro de lo que ustedes son, descubrir a cada uno de los personajes. Esto es la maravilla del teatro. Y háganlo mientras lo amen. El día que no lo amen, dejen de hacerlo. De verdad, se dediquen a otra cosa. Tener esta convivencia y que podamos compartir esta historia contigo es un sueño hecho realidad, y poder homenajear a esos jóvenes que en algún momento vivieron esta historia, que fue algo real, ¿no? A las madres que perdieron esos hijos, a México, a mi país, porque bueno, soy de México, ya lo saben, y para mí pues es un placer homenajearlo con tus canciones, y que es el 50 aniversario de la masacre en este año, en octubre, es el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, y pues hacer esto para mí es como ese granito de arena, ¿no? Aportar ese granito de arena a mi país. Vale, mucha mierda. Venga. Para vestir el dulce anzuelo.